Agustín Lara, que nació un día como hoy. Todavía discutimos el año. Y el lugar. Lugar. Porque parece que él era... No, el lugar no se discute. Luego dice que voy en contra, pero no se discute. Lo comprobó un reportero joven que trabajaba a las órdenes de Jacobo Zabludowski y fue y dijo, aquí está el acta de nacimiento. No discutan más. Aunque él siempre sostuvo que era de otro lado. Eso sí. El acta de nacimiento pudo estar ahí, pero él le gustaba hacer lo que él quería, porque fíjate, desde muy joven su papá quería que fuera militar. Le dijo, pues si no eres militar te vas de la casa, y se fue. Pero eso le pasa al 98% de los jóvenes, Alejandro. A ver, tengo una pregunta. ¿De dónde decía que él era y de dónde se descubrió que era? Él decía que era de Tlacotalpan, en Veracruz, y se descubrió que había nacido aquí en México. Lo que se me escapa ahorita, creo que fue Joaquín, no sé si Joaquín. Sí, fue López Dóriga. O Ricardo. No, yo tengo entendido que fue López Dóriga porque uno de sus emisiones habló de esta anécdota. Sí, él era un joven reportero y los mandaron a investigar ese tema. Y Joaquín, que ya entonces era muy astuto, consiguió, revisó y encontró el acta y se comprobó que había nacido aquí, porque además él se quitaba años. Él había nacido antes del siglo y decía que no. Que en 1900. Y se comprobó que había nacido poquito antes del siglo. Como vanidoso, era un hombre vanidoso y se quitaba años. Entonces no tenía importancia. Pues no, ni dónde había nacido ni nada. Mi abuelo creo que se quitaba 20 años, imagínate. O sea, en su acta de matrimonio se quita 20 años. Ya después, en la de defunción, sí tiene los 20 más. Era muy común. Es que se casó muy grande, pues sí. Pero era común. Yo también tengo familiares que se quitaban la edad y ponían otra. Un familiar político mío, cuando se viene a México a trabajar, se quitó tanto la edad que entonces le empezaron a pedirle la cartilla militar, porque cuando él nació no le correspondía hacer ese trámite, y después se quitó tanto la edad que entre los papeles le decían, oiga, ¿y su cartilla? Pues así era Agustín, decía que de Veracruz. Sí, Joaquín tuvo esa curiosidad. Primero que se descubrió su acta, porque cuando se cayó en su casa, la verdad es que todos esperaban que se muriera. Fue a parar a un hospital y todos estaban esperando que se muriera, y entonces se volvió como la noticia más importante del momento, pero que no les concede la muerte. Y duró en el hospital no sé si 2 meses o 1 mes. El caso es de que ya cuando murió ya no había reporteros en el hospital. Los reporteros que antes habían estado ahí 24 horas preguntando y velando por su salud, cuando murió ya habían desaparecido, ya habían sido designados a otra cosa. Y su muerte pasó. Tardó tanto en morirse que la portada de Siempre, que estaba pensada para rendirle homenaje en su muerte, sale y todavía está vivo. Muere como una semana después, pero ya ni modo de hacerle otra. Pero además él estaba en un lugar aislado dentro del hospital precisamente para evitar que los reporteros tomaran fotografías en esta situación tan crítica, ya terminal. Y el fotógrafo que va con López Dóriga y que logra saltar una barda, algo así, y burlar la vigilancia, toma una foto cuando está a punto de morir. Entonces van felices con su jefe a Televisa y le dicen lo que han conseguido. Y el señor Azcárraga da la orden de que no se publique, de que no se distribuya entre los noticieros, porque es una falta de respeto, y que era su amigo, que además le había dado mucho honor a la XCW. Y esa foto jamás se dio a conocer en ninguno de los noticieros de Televisa.
Sí, le tenían mucho Un gran cariño. respeto. Y mucho respeto. Acuérdense que se levantó un busto después cuando murió, otra vez volvió pues el interés por el hombre que terminó tocando en un bar de segunda categoría ahí en el centro histórico para mantenerse activo y para sobrevivir. Tenía dinero, pero ya las Tenía una casas. muy buena aportación de Regalías. ¿Regalías o qué? regalías, ¿cómo no? No, pero acuérdate que las regalías se pagaban mal y mal, de malas. Es decir, llegaban cada 6 meses o cada 3, no completas, hay cobras luego. Y de verdad tus canciones ya se habían extinguido. Cuando él estaba en sus últimos años, su fama y sus canciones no se tocaban. Fue una etapa negra. Pero miren, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Ese es su nombre completo. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Él decía, simplemente díganme Agustín. Es que es increíble cómo esa manía de antes de los nombres, ¿no? Es que no hacían planas. Exacto. Bueno, pocos años antes de su muerte se encontró evidencia de que Agustín Lara tenía una familia en el centro histórico de la capital en la calle Puente del Cuervo 16, cerca del mercado Abelardo L. Rodríguez. Y ahí salió su acta de nacimiento, que además dio cuenta de que nació en 1897 y no en 1900 como el compositor decía. Pero lo cierto es que creció en Tlacotalpan y parece que de ahí le nació el amor al lugar. Y pues últimamente él decide dónde quería nacer. Ay, yo no me acuerdo, ¿sabes también que otro reportero estaba en esas investigaciones, joven, en aquel entonces? Solo que era el menos destacado de estos que mencioné, Jaime Almeida. Sí. Pero es que Joaquín era brillante, Ricardo era brillante y Jaime Almeida era un poquito menos brilloso que estos otros dos. Liliana. Pero fíjate qué importancia puede tener si nació en un lado o en otro. Todas las composiciones que deja, todo ese amor que le entrega en sus canciones a Veracruz, de donde él se sentía, el que haya hecho marchas, el que haya hecho pasos dobles, el que existan canciones que van a permanecer por siempre, que en un momento muchas fueron consideradas cursis por tal vez esa exageración en halagos y en detalles que manifestaba. El que se pudo casar con una de las mujeres más bellas de nuestro país, con María Félix, el que se dice que fue el único hombre que la rechazó, que la mandó a volar cuando se trataba de una señorona, que ella era la que ponía las reglas y ahí se la cambiaron. Pues cuando tiene toda esa historia, yo creo que ya el saber de dónde nació o no, pues viene importando poco. Ay, qué chiste, la mandó a volar cuando ya se había dado el gusto. No. Pues sí. Pues de tarugo, ¿no? Hay que preguntar, Pavel Granados tiene un libro, Mi novia la tristeza, Y es reciente. donde recupera retratos de su vida y él es el que más ha investigado.